Hoy vamos a cubrir un tópico que como paraguas vamos a llamar modelos de ciclos de negocios o modelos de ciclos, nada más, si lo quieren llamar como típicamente lo traducimos en español. Y déjenme motivar un poco por qué o qué es lo que vamos a intentar hacer en este trabajo o en esta parte de la clase. Eh, Aunque no me gusta el nombre, el señor Harvey le colocó el nombre de series de tiempo estructurales a la descomposición de cualquier serie de tiempo en cuatro componentes. Entonces, los cuatro componentes en los que típicamente nosotros descomponemos una serie, cualquier serie Y, es en un componente tendencial, llamamos este T grande, un componente cíclico, un componente estacional y un componente irregular o no predecible. Y esta es la manera en la que convencionalmente tendemos a descomponer cualquier serie de tiempo. Entonces, típicamente los componentes, partamos por los más obvios. El componente estacional es simplemente ese componente que recurrentemente ocurre en algún tipo de series de tiempo, sobre todo en frecuencias como frecuencia mensual, frecuencia semanal o frecuencia eh, trimestral, por ejemplo. Entonces son series, es la parte de los datos que se eh, repite sistemáticamente y que no tiene particularmente una interpretación económica más allá de decir que es fruto de, por ejemplo, como su nombre lo dice, la estacionalidad. No confundir esto con estacionareidad. Estacionareidad es otra cosa. Una serie que es estacionaria es distinta a una serie que es estacional. Una serie que es estacional simplemente tiene este comportamiento regular, predecible, en etapas del año, por eso se llaman estaciones del año. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos viendo la demanda de paraguas, típicamente la demanda de paraguas va a haber mayor demanda cuando llueve, ¿no es cierto? Y llueve generalmente en los inviernos acá, y por lo tanto, en los inviernos vamos a ver sistemáticamente una mayor demanda de paraguas que en la primavera, por decir algo. O lo mismo con la demanda de helados, por decir algo. Entonces, la demanda de helados típicamente va a tender a aumentar cuando la temperatura aumenta típicamente en los veranos, y por lo tanto vamos a ver que este componente, que no tiene nada que ver con el año en el que estemos, no tiene nada que ver con las características del ciclo, como vamos a discutir en un minuto, sino simplemente es este patrón recurrente que tenemos en una serie que hace que se presente sistemáticamente este patrón repetitivo. El patrón no sistemático, este U, tiene que ser y debe ser un componente no predecible, simplemente el capricho de Dios o la sorpresa, digamos. Esto tiene que ser algo que no puede ser explicable ni por el periodo en el que estamos, ni por lo que ocurrió el periodo anterior, no puede haber nada sistemático metido en el componente irregular. Y luego tenemos el componente estacional, perdón, el componente cíclico y el componente tendencial. Entonces, el componente tendencial, en principio, cuando hacemos esta descomposición, lo que intenta decirnos es en el largo plazo cuál es la tasa de crecimiento de esta economía, hacia dónde va esta economía. Si este T, por ejemplo, es positivo, entonces esta economía va a ir creciendo en el tiempo. Si este T es negativo, la economía va a ir cayendo en el tiempo y puede ser que T sea cero, puede ser que no haya un componente tendencial. Entonces, por ejemplo, series que son estacionarias, estacionarias puras, son series en las que típicamente no hay un patrón de tendencia, ¿sí? Y el componente cíclico es lo que nos queda después de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, el componente cíclico más el componente irregular es lo que nos queda, por ejemplo, después de haber desestacionalizado la serie, que es haberle sacado el componente estacional, y una vez que además le hemos removido la tendencia. ¿Ok? Entonces, si es que una serie estaba creciendo, por ejemplo, los salarios reales tienden a crecer, el producto tiende a crecer, el consumo tiende a crecer, la inversión tiende a crecer, etcétera. Todas esas series tienden a crecer. Entonces, y obviamente esas series también tienen componente estacional. Entonces, una vez que le filtramos el componente estacional y le filtramos el componente tendencial, nos va a entregar el componente cíclico más el componente irregular. ¿Cuál es la diferencia entre el componente cíclico y el componente irregular? Es el componente cíclico, es un componente que es predecible por el pasado de sí mismo. Entonces, el componente cíclico, como su nombre nos dice, nos está diciendo si es que estamos en la fase expansiva o la fase contractiva del ciclo. Si estamos por arriba de la tendencia a largo plazo o estamos por debajo de la tendencia a largo plazo. Y si estamos sistemáticamente por arriba durante un periodo de tiempo, llamamos a eso un boom. Y si es que estamos por debajo de la tendencia por un periodo relativamente largo de tiempo, llamamos a eso un bust o una depresión, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros típicamente evaluamos cuando estamos representando una serie de tiempo es tratar de descomponer estas cosas. En economía, generalmente lo que nosotros hacemos es tratar de dar explicaciones o tratar de dar una intuición de por qué ocurren ciertas cosas. Y como hemos dicho, el componente estacional, eh,
será los meteorólogos u otro tipo de cientistas serán quienes traten de descomponer o traten de explicar por qué ocurren las estaciones y cuán marcadas son, etcétera, etcétera. Eso es algo que los economistas probablemente no podamos ayudar mucho. Podemos ayudar en decir cuáles son los efectos que tiene la estacionalidad, pero típicamente no podemos decir por qué esta ocurre. Pero en cambio los otros dos sí tenemos cosas que aportar, ¿no es cierto? Unas cosas que aportar respecto a la tendencia y unas cosas que aportar respecto al componente cíclico. Entonces, típicamente en macro se ha hecho esta división de estudio, la división de estudio entre tratar de entender o tratar de explicar el componente tendencial, y esos serían los modelos de crecimiento que vamos a discutir un poco más tarde, versus tratar de explicar no por qué se crece de un modo o por qué se crece en largo plazo de otro, por qué el producto está sistemáticamente mayor a medida que el tiempo aumenta, etcétera. Eso no lo tratamos de explicar con la parte convencional de macro, y la parte convencional de macro lo que trata de explicar es el componente cíclico. El componente cíclico es simplemente decir, si es que nosotros, independientemente de dónde estamos en cuanto a la tendencia a largo plazo, si es que estamos en un periodo contractivo o estamos en un periodo expansivo, y podemos hacer algo respecto a eso, sí o no, y a qué se debe ese algo. Entonces, tratar de explicar por qué existen fluctuaciones en torno a la tendencia es lo que tratamos de explicar cuando discutimos el componente cíclico. Es importante asegurarse de que nosotros tenemos una buena idea de por qué estamos haciendo esta descomposición y cómo la estamos haciendo desde un punto de vista estadístico, para tratar de dar después una explicación económica. Por ejemplo, probablemente ustedes han visto, van a ver en sus cursos de series de tiempo, que una serie que no es estacionaria, que sería una serie que tiene un componente tendencial, por ejemplo, puede que no sea estacionaria, o sea que es estacionaria, se llama estacionaria en tendencia, si es que la tendencia, por ejemplo, es una tendencia determinística, y vamos a discutir el tipo de modelos en los cuales tendencia determinística se permite. Y esos son los modelos que vamos a discutir en la última parte del curso. O puede ser que la tendencia sea una tendencia que se llama tendencia estocástica, es decir, que la serie tenga una raíz unitaria y que tenga un drift o un sendero, una deriva hacia donde va. En esos casos, entonces, tendencia y ciclo no se van a poder separar. En los casos en que tengamos series no estacionarias, porque la fuente no estacionaria sea una raíz unitaria, que es lo que vamos a discutir, como les decía, cuando veamos modelos de crecimiento. Pero lo que quería que quede claro acá es que es importante tener una manera de poder vincular los hallazgos econométricos o las conclusiones econométricas que hagamos respecto a cómo estamos descomponiendo una serie con la teoría económica que va a estar detrás de ella. ¿Sí? Entonces, como les decía, definimos al ciclo simplemente como la desviación del producto, típicamente, respecto a la tendencia. ¿Ok? Entonces, si es que el producto real, ya sea el producto real per cápita o el producto real simplemente, si nosotros hemos sido capaces de ver cuál es la tendencia a largo plazo de esta serie, la diferencia después de haber desestacionalizado eh, entre el componente, entre el producto efectivo y el producto removida la tendencia y removida la estacionalidad, es lo que vamos a llamar el ciclo. Entonces, típicamente el ciclo debiese tener esperanza cero y por un lado debiésemos tener valores hacia arriba, que serían los valores en los cuales estamos en un boom, y hacia abajo en los cuales estamos en un bust o en una recesión o depresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que típicamente tratamos de hacer cuando tratamos de dar cuenta de los ciclos de una economía? Y lo que tratamos típicamente de hacer para dar cuenta de los ciclos de una economía es tratar de ver cómo se comporta una determinada serie luego de que hemos removido el componente estacional y le hemos sacado el componente tendencial, tratar de evaluar típicamente tres características de una serie. La primera característica que típicamente tratamos de evaluar es la volatilidad relativa de una serie. Entonces, por ejemplo, luego de que nosotros hemos sacado el componente estacional y el componente tendencial al producto, por ejemplo, entonces calculamos la desviación estándar del producto. Y después, por ejemplo, tenemos otra serie como el consumo, la inversión, el empleo o lo que fuera. Y lo que hacemos es también, luego de haberle sacado el componente estacional y luego de haberle sacado el componente tendencial, comparamos la volatilidad relativa de esa serie respecto al producto. ¿Ok? Entonces, las comparaciones siempre son respecto al producto porque todas las definiciones las estamos haciendo respecto al producto. Entonces, por ejemplo, típicamente lo que va a ocurrir es que una serie como el consumo, por ejemplo, debiese ser menos volátil que el producto, porque los agentes típicamente van a tratar de hacer suavizar su trayectoria de consumo, pero justamente la contracara de eso es que la inversión, por ejemplo, debiese ser bastante más volátil que el producto, y eso es justamente lo que vamos a ver. La teoría económica nos predice que eso debiese ocurrir, y eso es efectivamente lo que encontramos cuando vamos a los datos. Si calculamos y hacemos las cosas bien. La otra cosa que nos gustaría evaluar es cómo se comporta contemporáneamente una serie respecto al producto.
Entonces lo que hacemos es otra vez, luego de haberle sacado el componente estacional y luego de haberle sacado el componente tendencial a cada serie, comparamos la correlación que tiene una serie Z con la serie Y, que como hemos dicho era lo que hemos llamado el ciclo en el producto, ¿no es cierto? Y si es que esta correlación contemporánea es positiva, entonces decimos que la serie es procíclica, y si es que la correlación contemporánea es negativa, entonces decimos que la serie es contracíclica. Entonces lo que tratamos de ver es si es que una serie crece con el producto contemporáneamente o una serie decrece cuando el producto está creciendo. Entonces cuando estamos en un boom en un lado, estamos en un bust en el otro. Obviamente una serie puede ser acíclica y una serie sería acíclica si es que la correlación entre la serie y el producto sea igual a cero. Y obviamente para hacer eso también podríamos calcular desviaciones estándar de cada uno de estos momentos para evaluar si estadísticamente esta diferencia es distinta de cero o no. Y un punto que también nos interesa evaluar, porque es muy relevante, es cuán persistente es una serie. Y la persistencia de una serie nos dice cuánta memoria tiene una serie, entre comillas. ¿No es cierto? Una serie y eso típicamente lo evaluamos con las autocorrelaciones de las series. Entonces, por ejemplo, la autocorrelación de primer orden nos dice cómo se correlaciona la serie Z hoy día con la serie Z rezagada un periodo. Entonces, si tenemos una serie que tenga autocorrelación positiva, típicamente llamamos a eso correlación serial positiva, y lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, si estamos en un boom, lo más probable es que el próximo periodo sigamos en un boom. ¿Por qué? Porque la correlación o la persistencia de esta serie es tal que la autocorrelación es positiva. Si es que la autocorrelación es negativa, entonces típicamente cuando estamos en un boom hoy día, lo que debiese ocurrir es que es más probable que estemos en un bust mañana, que estemos por debajo de la tendencia mañana, si es que la persistencia o la autocorrelación es negativa. Cuanto más grande sea la autocorrelación, más tardan en disiparse los shocks y por lo tanto más tardamos en movernos del ciclo si es que la autocorrelación es positiva. Entonces, por ejemplo, si tenemos una autocorrelación muy cercana a 1, entonces lo que va a ocurrir es que si estamos en un boom hoy día, es bastante probable que sigamos en un boom mañana y pasado mañana y el día siguiente. ¿Por qué? Porque la autocorrelación cercana a 1 nos dice que es más probable que continuemos manteniendo el signo entre comillas que tenemos. Y cuanto más pequeña sea la autocorrelación, menos duración van a tener los shocks también. Los shocks típicamente son aquellos factores que temporalmente nos mueven de donde debiésemos estar en largo plazo. Entonces, si tenemos un shock positivo, un shock negativo, la persistencia lo que hace es decirnos cuánto tiempo dura ese shock también, cuál es la duración media de un shock o qué memoria tiene un shock. Cuanto mayor sea la persistencia o mayor sea la autocorrelación, mayor va a ser la, mayor va a ser la memoria que tiene ese shock respecto a la capacidad de modificar la trayectoria temporal de una serie. Lo que generalmente vamos a tratar de hacer entonces es tratar de tener, cuando tengamos un modelo teórico que trata de dar cuenta de los ciclos de una economía, lo que vamos a tratar de hacer para empezar es tratar de asegurarnos de que este modelo sea capaz de capturar las características más esenciales del componente cíclico que observamos en los datos. Entonces vamos a tener un vector de hechos estilizados y este vector de hechos estilizados que vamos a calcular con los datos. Entonces lo que tenemos que hacer con los datos es, tenemos datos del producto, del consumo, de la inversión, etcétera. Le removemos el componente estacional, movemos el componente tendencial, llamamos a eso el componente cíclico y le calculamos todas estas cosas a esta serie. Entonces, eso es lo que, en teoría, nuestra economía, perdón, lo que nuestra economía en la práctica son las características empíricas del ciclo de la economía que estamos estudiando. Y lo que vamos a tratar de hacer entonces es tratar de tener modelos que sean capaces de replicar estos hechos estilizados. Entonces vamos a discutir cómo podemos, a través de modelos de optimización temporal, etcétera, vamos a tratar de simular series artificiales del modelo y simulando series artificiales del modelo, comparar los hechos estilizados que se calculan del modelo con los hechos estilizados que observamos en los datos. Y entonces nuestro modelo va a ser más confiable para caracterizar las características, para caracterizar bien el componente cíclico de los datos, si es que nuestro modelo es capaz de replicar en signo y ojalá en magnitud todos estos hechos estilizados que nos interesa poder describir. ¿Sí? Obviamente, en cuanto a persistencia, podríamos, por ejemplo, calcular la autocorrelación de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etcétera. Y lo que hace, si recuerdan, lo que hace la autocorrelación es simplemente decirnos cuál es la correlación de una serie Z contra, yo que sé, la autocorrelación de cuarto orden, contra la misma serie, pero 4 periodos atrás, ¿no es cierto? Y en comovimientos también podríamos comparar los comovimientos hacia adelante o hacia atrás. Entonces, podríamos, por ejemplo, comparar la correlación de una serie Z, el periodo T,
contra la serie Y un periodo atrás, dos periodos atrás, tres periodos atrás, cuatro periodos atrás, o contra la serie Y un periodo adelante, dos periodos adelante, tres periodos adelante, cuatro periodos adelante. Esto nos trata de decir, por ejemplo, si la serie Z se adelanta, o es un indicador líder, o es un indicador rezagado, o sigue el comportamiento rezagado del producto. Y la correlación podemos entonces calcular el movimiento contemporáneo y también tratar de ver si es que la serie es un indicador adelantado o un indicador rezagado de actividad. ¿Sí? Bien, entonces lo que voy a tratar de hacer en esta parte es simplemente presentarles algunos hechos estilizados que he calculado de la economía chilena. Ustedes van a tener que hacer más o menos lo mismo para la última tarea del curso. Y luego de eso les voy a presentar algunos modelos simples en los cuales ustedes van a tratar vamos a tratar de ver si es que los modelos simples, modelos de ciclos, que se llaman también modelos de ciclos reales, si algunos de estos modelos de ciclos reales son o no son capaces de replicar estos hechos que estamos discutiendo. Y como vamos a ver, una de las utilidades prácticas más interesantes de este tipo de modelos es que aún siendo modelos bastante simples, obviamente no tan simples de resolver, pero sí bastante simples de representar, vamos a ver que estos tipos de modelos son capaces de replicar de una manera razonablemente satisfactoria muchas de las características que tienen nuestros datos. Obviamente, si es que alguno de estos modelos no es capaz de replicar algunas características de los datos, lo que intentamos hacer no es descartar los hechos estilizados de la vida real, no ignorarlos, sino simplemente tratar de ver qué es lo que está haciendo el modelo que no hace capaz que replique estos hechos e intentar incorporar esas características en nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es presentarles un modelito teórico simple, en el cual vamos ahora sí incorporar capital y vamos a incorporar distorsiones también en esta economía. Entonces, este va a ser el modelo más complicado, entre comillas, o más complejo, entre comillas, que vamos a colocar, porque voy a tratar de introducir acumulación de capital en este modelo. eh, y voy a tratar de meter distorsiones en este modelo también. Y van a haber impuestos distorsionadores a la acumulación de capital, al empleo en esta economía. Y lo que va a ocurrir en ese caso es que, fruto de estas distorsiones, el equilibrio competitivo va a dejar de ser Pareto óptimo. Pero es fruto de las distorsiones, no es una característica intrínseca del equilibrio competitivo, sino más bien es el hecho que existan distorsiones que hace que esto ocurra. Y vamos a demostrar eso justamente ahora. ¿Ok? Entonces voy a presentarles una economía en la que introduzca trabajo capital, voy a mostrar las diferencias que hay entre resolver lo que vamos a llamar la solución centralizada, o la solución en la que internalizamos las distorsiones que son creadas, entre comillas, por el gobierno en este caso, y vamos a discutir el caso en el que no podemos internalizar esas soluciones, que sería el equilibrio o el problema descentralizado con el cual se obtiene el equilibrio competitivo. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar cómo podríamos ¿qué tipo con qué flexibilidad podemos trabajar este tipo de modelos? Y vamos a ver que obviamente los límites que nosotros tenemos en representaciones de este tipo de modelos es básicamente nuestra imaginación. Lo que voy a hacer después es presentarles variantes de estos modelos en los cuales vamos a introducir otro tipo de hechos que también nos interesa tratar de ver si es que nuestro modelo es capaz de replicar. ¿Ok? Entonces el tiempo va a ser discreto, nuestra gente va a ser representativo, vamos a tener un hogar representativo, un consumidor representativo, vamos a tener una empresa representativa y vamos a tener un gobierno. ¿Ok? Va a ser una economía de producción ahora. Entonces, a diferencia del modelo que habíamos visto antes, de los modelos simples que veíamos antes, en los que eran economías de dotación, en los que no podíamos afectar la producción simplemente estaba dada y venía por las manzanas, si llovía o no llovía, eso determinaba cuánto se producía y cuánto se podía consumir. Ahora lo que va a ocurrir es que va a haber un deliberado acto de producción. Entonces, las empresas van a utilizar una determinada tecnología, vamos a llamar esa tecnología la función de producción, para transformar insumos, que en este caso van a ser capital y trabajo, en el producto. Y este producto entonces después va a poder ser consumido por los hogares, va a poder ser consumido por el gobierno y también vamos a tener una tecnología mediante la cual vamos a poder eh, esta máquina del tiempo, mediante la cual vamos a poder llevar bienes físicos del presente al futuro, y esa manera de llevar bienes físicos del presente al futuro es lo que vamos a llamar inversión, que va a ser eh, sacrificar consumo presente y llevar ese consumo en forma, o llevar esa parte del producto en forma de stock de capital para el próximo periodo. Y ese stock de capital es el que vamos a utilizar para poder producir los bienes del próximo periodo. ¿Ok? Entonces, si lo piensan desde un punto de vista práctico, entre comillas, esto simplemente nos está diciendo que, yo qué sé, la producción que va a estar disponible para ser consumida el próximo periodo tiene que ser producida con los insumos de hoy día. Entonces, tenemos la gente en la fábrica y tarda un periodo, entre comillas, en producir el bien. ¿Ok?
para que este pueda ser consumido. Entonces, el capital tiene esta gracia de que nos permite llevar parte de nuestra producción al futuro. ¿Ok? Y vamos a meter ahora un modelo estocástico también. Va a haber un componente aleatorio acá. ¿Ok? Bien, entonces, como les decía, voy a intentar caracterizar una economía en la que tenemos un hogar, en la que tenemos una empresa y tenemos el gobierno, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora entonces es presentarles la función objetivo de cada uno de estos agentes y vamos a discutir su restricción presupuestaria también, ¿ok? Como estamos introduciendo incertidumbre, entonces lo que voy a hacer es voy a colocar que la gente esté interesada en maximizar no la suma descontada de su función de utilidad, sino la esperanza condicional a la información que tiene en el periodo cero, que es el periodo en el cual estamos empezando este nuestro problema, de la suma descontada de funciones de utilidad que tiene desde el periodo cero al infinito. Entonces, esta gente vive al infinito y lo que trata de hacer es maximizar esto, el valor esperado de esto. Entonces, esta es la utilidad esperada, ¿no es cierto? Y es condicional la información que tengo en el periodo actual, ¿ok? Vamos a asumir que los agentes tienen expectativas racionales y por lo tanto este objeto de acá simplemente lo que quiere decir es que utilizan la información que tienen para procesar la información de modo eficiente y con eso poder tomar decisiones respecto al consumo presente y la secuencia de consumos futuros que tienen. Entonces, lo que los agentes tratan de hacer acá es tratar de maximizar una función de utilidad que depende de dos cosas. Depende del consumo en el periodo T, depende del consumo que tiene en cada periodo, de este único bien que va a haber en esta economía, y a su vez depende del ocio. Entonces, esta H va a ser ocio. Entonces, los agentes obviamente valoran el ocio es un bien, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, la función de utilidad es creciente en ocio. Y lo que los agentes tienen es que los agentes tienen una dotación de tiempo, que acá vamos a normalizar a que tienen una unidad de tiempo en cada periodo, ¿ok? Entonces los agentes vamos a asumir que tienen unidad de tiempo, y esta unidad de tiempo, digamos, del 100% del día, tienen que decidir cuánto de ese 100% del día destinan a ver televisión, a hacer cosas divertidas, que sería el ocio, y si ver televisión es divertido para usted, o a leer poesía, o trotar, o lo que fuera, ¿no es cierto?, que sería el ocio, y cuánto de este tiempo lo destinan a trabajar. Y por lo tanto, entonces, como ven, como la función de utilidad es creciente en H, obviamente la función de utilidad es decreciente en L. Entonces, el trabajo es un mal, el trabajo no es un bien. Por lo tanto, tienen que compensarnos por sacrificar ocio y ese sacrificio tiene que estar dado por el salario, ¿no? Entonces, esta es la función de utilidad que intenta maximizar el individuo. Entonces, ahora hemos incorporado decisión de trabajo, decisión de consumo y también decisión de trabajo. Entonces, sería el típico modelo de consumo ocio, ¿no es cierto? Que han visto seguramente desde su curso introductorio de microeconomía, solo que ahora estamos poniendo más pelos en la sopa porque estamos haciendo que los agentes tengan que decir no solo cuánto consumen hoy día y cuánto de ocio demandan hoy día, sino cuánto consumen y cuánto demandan de ocio de acá al infinito, ¿no es cierto? ¿Ok? Y obviamente los agentes van a internalizar que hay consecuencias intertemporales para lo que hagan, ¿sí? A su vez, en términos de restricciones presupuestarias, vamos a colocar entonces acá, recuerden, por este lado están las fuentes de fondos y por este lado están los usos de fondos, ¿no es cierto? Y entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a asumir que los agentes pueden demandar este B sub H o supra H va a ser la demanda de deuda pública por parte de los agentes privados, ¿ok? Entonces, los agentes privados para demandar este B supra H, que es otra vez, como hemos utilizado con la nomenclatura que hemos utilizado desde la anterior vez que hemos incluido estas deudas, este B supra H, como el subíndice T nos está diciendo cuándo está venciendo, entonces esta es una deuda que adquirimos, compramos el periodo anterior, son bonos del gobierno que compramos el periodo anterior y que vencen este periodo. Entonces, al vencer este periodo, pedimos que nos entreguen el principal, que es esta parte de acá, y pedimos a su vez que nos entreguen el interés, ¿no es cierto? La ganancia que hemos tenido por acumular esta deuda si es que este D es positivo. Este D podría ser negativo, ¿no es cierto? Podría ser que nos estén expropiando directamente, que nos quiten parte de lo que tenemos ahí, pero asumamos que no, ¿ok? Entonces, este D es la tasa de interés que nos tienen que pagar para que nosotros demandemos esta deuda, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una fuente que nosotros podríamos tener para tratar de suavizar nuestra trayectoria de consumo, que es adquirir deuda o prestar al gobierno, si es que eh, eh, estamos adquiriendo deuda pública, o prestarnos del gobierno, si es que este B es negativo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, por este lado tenemos la deuda pública. Entonces, esta es la fuente de fondos y por el uso de fondos tenemos a su vez que en este periodo estamos adquiriendo deuda pública
que va a vencer el próximo periodo y el próximo periodo vamos a otra vez cobrar principal y cobrar interés, pero con el D sub T más 1. Entonces, este D sub T más 1 es simplemente el retorno que le estamos pidiendo a esta deuda en el periodo T. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, en términos de fuentes de fondos, podemos recibir los beneficios que las empresas nos distribuyen. Entonces, acá sumamos que el 100% de los beneficios son distribuidos. Obviamente, si la empresa está ganando plata, este PIB va a ser positivo. Si la empresa está perdiendo plata, como nosotros somos finalmente los dueños de la empresa, vamos a tener que ser quienes nos hagamos cargo de este PIB y, por lo tanto, obviamente, el riesgo de tener la empresa va por parte de los accionistas, que en este caso serían los hogares, ¿no es cierto? Por otro lado, los hogares también lo que hacen es que ofrecen su trabajo, ¿no es cierto? ¿A quién ofrecen su trabajo? Ofrecen su trabajo a las empresas. Y entonces acá este L supra H simplemente la oferta de trabajo por parte de los hogares hacia las empresas. Las empresas pagan un salario W por, por unidad de trabajo que demanden, ¿no es cierto? Y a su vez, un amigable señor fisco aparece y nos cobra un impuesto por las ganancias de, de nuestros salarios. Nos cobra un impuesto TAO y este impuesto TAO entonces es un impuesto que es proporcional a lo que ganamos. Entonces, si ganamos más, nos va a llevar más, si ganamos menos, va a llevar menos. Este TAO también podría ser una función del salario y por lo tanto este TAO también podría ser un impuesto progresivo. En este caso estamos viendo que el impuesto sea proporcional, pero el impuesto tranquilamente podría ser progresivo y podríamos colocar un impuesto progresivo acá, que dependa del W, que este TAO sea una función del W. Y obviamente esto va a tener efectos también respecto a cuánto nosotros decidimos trabajar y cuánto decidimos no trabajar. Este impuesto a su vez va a ser lo que vamos a llamar un impuesto distorsionador. Es un impuesto que tiene una base y la base que tiene es obviamente el de la oferta de trabajo. Pero lo que va a ocurrir es que cuando aumente el impuesto, esto va a afectar nuestras decisiones de trabajar. Típicamente, al aumentar el impuesto, vamos a decidir trabajar menos y vamos a decidir ver un poquito más de televisión, si es que el efecto ingreso y el efecto sustitución van en la dirección más probable. Y por lo tanto, entonces, este Tao va a distorsionar nuestras decisiones de trabajo. A su vez, nosotros somos dueños del stock de capital y nosotros prestamos o ofrecemos el stock de capital a las empresas. Y por lo tanto, este K supra H es nuestra oferta de stock de capital que entregamos a las empresas. Lo que hacen las empresas es nos compensan por el stock de capital, dándonos ganancias por el stock de capital que nosotros ofrecemos, que es este R, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, esta es la ganancia de capitales que recibimos por haber entregado o por haber prestado el stock de capital a las firmas. Vamos a ver qué hacen con el stock de capital en un minuto más las firmas. Pero a su vez, vamos a asumir que aparece nuestro amigo el señor Fisco y amigablemente saca unos cuantos pesos de nuestra billetera y estos pesos están con este TAO, ¿no es cierto? Entonces, este TAO es otra vez un impuesto distorsionador a la ganancia de capital. ¿Ok? Y otra vez, como es distorsionador, esto va a afectar nuestras decisiones de acumulación de capital y por lo tanto va a afectar nuestro ahorro también, que va a ser la cara opuesta de lo que estamos haciendo acá, que es modelar la inversión, ¿no es cierto? Entonces, el ahorro y la inversión uno es la cara de la otra. Entonces, si invertimos más, ahorramos más y viceversa. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces este TAO va a afectar también a la decisión de acumulación de capital y esto sí va a tener un efecto también, obviamente, sobre no solamente cuánto los hogares ganan, sino también cuánto se puede producir. ¿Sí? Lo mismo que ocurre acá. Si el impuesto es más alto, se va a trabajar menos y se va a acumular menos capital y eso va a tener una consecuencia sobre el nivel de producto. Entonces, obviamente, estos impuestos hay que manejarlos con cuidado porque sabemos que distorsionan las decisiones de trabajo y ocio y distorsionan también las decisiones de consumo presente y consumo futuro o las decisiones de consumo e inversión y por lo tanto sabemos que van a afectar estas dos cosas. Finalmente, el gobierno también vamos a asumir que nos entrega digamos que este impuesto que cobró por un lado, por otro lado, el gobierno decide devolvernos parte de ese impuesto o el total de ese impuesto en transferencias. Y estas transferencias las vamos a modelar como este T sub T, no, no confundir con esta tendencia. Es simplemente una transferencia. Si quieren, llámenle de otra manera, cambien el nombre a esto. Es una transferencia que nos hace el gobierno. Y esta transferencia la estoy modelando como si fuese una transferencia que se llama una transferencia, en inglés se dice lump sum o de suma alzada. Y de suma alzada quiere decir que es una transferencia que no tiene nada anclado a ella. No, por ejemplo, no nos están transfiriendo por tener hijos o no tenerlos, nos están transfiriendo por el ingreso que tenemos. Esta es una transferencia no condicional. Y como es una transferencia no condicional, es una transferencia que no es distorsionadora y por eso se llama de suma alzada.
porque no afecta decisiones que tomemos. Si, por ejemplo, la decisión o cuánto nos entregan de transferencia depende, por ejemplo, cuántos hijos tenemos, entonces puede ser que nosotros decidamos como que parte de la decisión de cuántos hijos tener esté dada por esta transferencia, ¿no es cierto? Y ese en ese caso sería una transferencia que sería distorsionadora porque obviamente estaría afectando decisiones reales que estaríamos tomando. En este caso, las transferencias y los impuestos que son de suma alzada son impuestos que son no distorsionadores porque como no tienen base, no afectan las decisiones marginales que adoptamos. Obviamente van a tener efectos reales, vamos a poder, si nos cobran un impuesto, aunque sea de suma alzada, vamos a tener menos recursos para poder consumir o invertir, pero no nos va a afectar las decisiones marginales que adoptemos. ¿Ok? Bien. Entonces, todo esto es por el lado de la fuente de fondos. Obviamente ustedes dirán, bueno, en realidad el pagar impuestos es un uso de fondos, ¿no es cierto? Entonces, por eso está con negativo, este menos tau lo podemos pasar al otro lado. Y tiene razón, tal vez, podríamos hacer eso, ¿no es cierto? Este menos tau lo pasamos al otro lado, este menos tau lo pasamos al otro lado y tendríamos simplemente las fuentes por un lado y los usos por el otro. Entonces, por el lado de usos podríamos comprar deuda, adquirir deuda pública, podríamos consumir, podríamos pagar impuestos y pagamos los TAOs al otro lado, ¿no es cierto? Y a su vez podríamos decidir sacrificar consumo presente y llevar ese consumo presente a lo que vamos a llamar inversión. Inversión, entonces, la tecnología con la cual sacrificamos consumo presente para poder tener stock de capital mañana y ese stock de capital mañana va a poder ser entregado en parte a las empresas para que produzcan el próximo periodo. Entonces, esta es una manera que tenemos de suavizar nuestra trayectoria de consumo, entre comillas, que está tratando de llevar capital hacia el futuro. ¿Ok? ¿Cómo llevamos entonces, cómo invertimos? Y esta es la ley de aumento de la inversión. La ley de aumento de la inversión va a ser simplemente que el stock de capital del próximo periodo, lo que nos queda como capital del próximo periodo, va a ser igual, si esto lo llevamos al otro lado, va a ser lo que invirtamos nosotros menos, perdón, más, si esto lo llevamos al otro lado, el stock de capital va a ser la inversión más uno menos delta del stock de capital con el que partimos. Entonces, delta es la depreciación del stock de capital. Entonces, va a haber una parte del stock de capital que se deprecia, que se pierde. Entonces, si estos son máquinas, por ejemplo, las máquinas se desgastan. Entonces, lo que ocurre ahí es que parte de ese desgaste es simplemente capital perdido. Esa parte de la máquina ya no se puede utilizar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta parte es la fracción depreciada. Si, por ejemplo, el delta fuese 1, es decir, si hubiese depreciación completa, entonces todo esto se iría. Y por lo tanto, el stock de capital del próximo periodo es todo lo que, perdón, el stock de capital del próximo periodo va a ser simplemente lo que tengamos, lo que llevemos de inversión hoy día, ¿sí? Lo que llevamos de inversión hoy día perdón, el stock de capital de mañana va a ser lo que llevemos de inversión hoy día más la fracción no depreciada del stock de capital. Entonces sería el aumento del stock de capital que estamos colocando, sería la inversión. Neto de depreciación, ¿sí? Bien. Entonces este es el problema del hogar. La firma, por otro lado, va a tener un problema que en este caso va a ser intratemporal, va a ser un problema estático. Después vamos a presentar un problema dinámico de la firma, que lo va a ser un poquito más entretenido, pero por ahora simplemente vamos a asumir que la firma intenta siempre maximizar el valor esperado descontado del flujo de dividendos o de utilidades, pero en este caso las utilidades en cada periodo van a depender simplemente de decisiones que toma en ese periodo. Por lo tanto, el problema de la firma va a ser un problema estático, el problema de la empresa va a ser un problema estático. Entonces, la empresa va a tener una tecnología mediante la cual utiliza el stock de capital que demanda, utiliza el empleo que demanda, y a su vez vamos a colocar este Z, y este Z va a ser un shock. Vamos a llamar este Z el shock productivo. Entonces, el shock productivo va a ser un shock que afecta a la función de producción y que va a ser un shock que no es controlable por la firma, va a ser un shock exógeno, y este shock exógeno, por ejemplo, es que yo que sé, hubo una inundación, o hubo más lluvia, o hubo alguna cosa que no es controlable por la empresa, pero que afecta a la producción de la empresa. Típicamente esto va a ser lo que después vamos a llamar también nuestro productividad total de factores o el residuo de Solow, ¿no es cierto? Entonces, este shock productivo va a afectarnos a la producción, entonces tenemos un shock positivo, con el mismo capital y el mismo empleo que teníamos antes, vamos a poder producir más porque este shock, este Z, es positivo. Y si es que el Z es negativo, aún teniendo el mismo K y el mismo L, vamos a tener una producción menor. Este Z entonces va a ser la fuente de incertidumbre en nuestro modelo. Este Z va a ser lo que hace estocástico este modelo, porque este Z conocemos cuál es el shock de hoy día, pero no sabemos cuál es el shock que viene mañana. Y va a haber una ley de movimiento que va a tener este shock, típicamente procesos autorregresivos y de otro tipo que van a darnos la memoria que vamos a requerir para recrear
las características de persistencia de los ciclos que estamos tratando de modelar, ¿ok? Entonces, la firma lo que hace es que combina el estado de capital que tiene hoy día y el empleo que tiene hoy día con la sorpresa o el shock que tiene el shock productivo de hoy día, y con eso se produce todo el nivel de producto que hay en esta economía. Entonces, el producto se produce simplemente por la firma, y la firma después lo que hace es que vende, entre comillas, este producto. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, estos son los ingresos de la venta del producto. Como ven acá, me faltaría el precio del producto, pero lo que voy a hacer es que voy a simplemente colocar como que el precio del producto es 1, porque voy a colocar un precio relativo respecto a los demás bienes. Y vamos a asumir que el bien que se produce es a su vez el mismo bien que se consume y es el mismo bien que se invierte. Por lo tanto, es el numerario de esta economía. ¿Sí? Entonces, en cada periodo, el precio relativo del bien respecto a sí mismo es 1, y por lo tanto, acá estoy simplemente tomando como si fuese el precio igual a 1, entre comillas, simplemente porque es el numerario de esta economía. ¿Ok? Este W, entonces, por ejemplo, es el salario real de esta economía, porque es el salario nominal dividido por el nivel de precios, que sería el precio de venta de este bien, que es el único bien que tenemos. Entonces, este es el salario, cuánto del bien de consumo podemos comprar con nuestro salario. Y lo mismo ocurre con esta tasa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, acá lo que estamos viendo es que cuánto nos cuesta contratar este nivel de mano de obra. Entonces, tenemos un salario W, tenemos un empleo L, y con eso contratamos la mano de obra por este lado. ¿Ok? Por otro lado, entonces, a su vez, la empresa también ha demandado capital y tiene que pagarle el capital, y la retribución del capital es R. ¿Ok? Entonces, esta R y esta W son lo que vamos a llamar, junto con este D, son lo que vamos a llamar los estados controlables de esta economía, que serían precios relativos o precios de insumos y del activo intertemporal, que es la deuda pública, que tienen que ser determinados en equilibrio por las decisiones de todos los individuos. ¿Ok? Y vamos a asumir a su vez que la función de producción la productividad marginal del capital es positiva, la productividad marginal del empleo también es positiva, y vamos a asumir que eh, hay retornos decrecientes a escala, que las segundas derivadas son negativas. ¿Ok? Entonces, pese a que crece, cuando aumentamos el capital, aumenta la producción. A medida que vamos aumentando más capital, la velocidad con la que aumenta el aumento de la producción es cada vez menor. ¿Ok? Bien. Y por otro lado, nuestro último agente entonces va a ser el gobierno, y el gobierno vamos a asumir que no tiene una función objetivo, que no trata de maximizar nada, que no trata de resolver un problema de optimización, y simplemente pasivamente acá resuelve, o perdón, tiene que mantener su restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria del gobierno, entonces otra vez por el lado de la fuente de fondos, lo que tiene el gobierno es que simplemente es que coloca deuda pública que va a vencer el próximo periodo, cobra los impuestos al trabajo, cobra los impuestos al capital. Entonces, todos estos son ingresos que recibe el gobierno en el periodo T, y como los gasta, tiene que pagar deuda y tiene que pagar principal e intereses de la deuda que contrajo el periodo anterior, y tiene que a su vez hacer transferencias de suma alzada. Podríamos además colocar acá más G sub T, por ejemplo, que el gobierno podría además decidir, yo qué sé, gastar, ¿no es cierto? Gastar qué parte del bien este. Entonces, parte de este bien lo gasta el gobierno en cosas. ¿Okay? Y por lo tanto, entonces podemos colocar además más G sub T acá, y eso sería gasto gobierno metido en esta economía. Si es que no hay gasto gobierno, entonces este G sería 0, pero podríamos incorporarlo también. ¿Ok? Bien, vamos a asumir entonces ahora vamos a presentar dos maneras de resolver este problema. Una que sería la manera, entre comillas, ideal. Y la manera ideal es la manera en la que nosotros consolidamos las restricciones de todos los agentes e internalizamos cosas que en la práctica no podemos internalizar. Entonces, si es que, por ejemplo, tomamos en cuenta que los beneficios de las firmas se determinan de esta ecuación, y los dueños de las firmas son los hogares. Si los hogares fuesen aquellos que toman las decisiones respecto a producción y esto de capital, internalizarían que el beneficio, que para ellos acá es algo exógeno, ¿sí? Es un estado controlable también, porque ellos no conocen lo que está ocurriendo acá. Esto no lo determinan ellos, lo determina el gerente de la empresa, entre comillas, que determina cuánto de capital y cuánto de trabajo va a demandar. Pero si es que internalizan que ellos son los dueños de esto, y por lo tanto ellos fuesen directamente los que toman las decisiones de esto, y por lo tanto entonces lo que haríamos es reemplazar en lugar de pi esta expresión acá,
y por lo tanto, como ven, este menos W sub L con este más W sub L se irían. ¿Por qué se irían? Porque si la firma y el hogar toman la decisión directamente, entonces entienden que lo que está pagando la firma al hogar, lo está recibiendo el hogar. Entonces estoy sacando algo del bolsillo derecho y lo estoy entregando al bolsillo izquierdo. Entonces obviamente no tomo en cuenta esta parte de la, de la restricción acá, si es que incorporo esto directamente aquí. Por otro lado, si es que a su vez internalizase los efectos que tiene la recaudación de impuestos, entonces yo sabría que lo que yo recaudo en impuestos por este lado y lo que yo demando de deuda por este lado, si es que el gobierno y el hogar fuesen un solo agente, entre comillas, entonces los impuestos que estoy cobrando por este lado, la plata que estoy sacando por un lado, la estoy devolviendo por el otro, aunque sea no distorsionadoramente. Pero si es que yo tomase en cuenta todo esto, si yo pudiese internalizar todos estos efectos, entonces yo incorporaría esta parte acá también y finalmente entonces si hacen eso, si consolidan las restricciones de estos y estos individuos y hacen que la demanda y la oferta sea la misma, porque en el fondo es un solo individuo, digamos, el planificador central, entre comillas, aquel que internaliza todo lo que tenemos acá, que los hogares son dueños de las firmas y que los impuestos de un lado son devueltos del otro, entonces van a llegar a esta que va a ser el problema que intentan resolver. Entonces tienen el problema del planificador central benevolente que quiere maximizar el mismo problema del hogar, solo que ahora la restricción presupuestaria es la restricción agregada. Y la restricción agregada va a ser simplemente, si toman en cuenta esto de acá, van a llegar, demuéstrenlo ustedes, que el producto de la economía tiene que ser mayor o igual a lo que consumimos, el consumo privado, más la inversión, que es esta parte de acá. Entonces acá lo que he hecho es simplemente he colocado en lugar de I la ley de movimiento de la inversión que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, producto tiene que ser igual a consumo más inversión. Si hubiésemos colocado acá más gasto de gobierno como parte del uso de fondos, acá hubiese acabado también, demuéstrenos la casa con calma, más G sub T. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, lo que estamos mostrando acá es que en la solución centralizada internalizamos todo lo que hay que internalizar, que las decisiones de las firmas afectan a los hogares porque los hogares son dueños de las firmas y a su vez que los impuestos de este lado que afectan a los hogares son devueltos o entregados de algún modo por el hogar de otra manera, ¿no es cierto? Y aunque sea de otra manera, internalizamos los efectos que esto tiene y por lo tanto acá acabamos con una economía sin ninguna distorsión, sin ningún impuesto ni nada. Obviamente si es que hubiese gasto de gobierno, habría gasto de gobierno metido adentro, pero no estarían metidas estas distorsiones acá. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es presentar cómo resolveríamos el problema descentralizadamente, es decir, cómo se resuelve el problema cada agente por su lado, que es lo que es el equilibrio competitivo, ¿no es cierto? Los hogares, cuando resuelven su problema, tienen que pagar impuestos y aunque se los devuelvan después de otro modo, o parte de lo que recauda el gobierno lo gastará yo qué sé, en plazas, en parques o lo que fuera, y parte la devuelve en términos de otras cosas, ¿no es cierto? Y esa parte que devuelve en términos de otras cosas, si no la internalizamos como que esa parte es entregada por nosotros en términos de impuestos distorsionadores, entonces nosotros tenemos que tomar, o no tomamos en cuenta el efecto que tiene, por ejemplo, este TAO, y esto es no distorsionador, en cambio el impuesto sí es distorsionador. Entonces lo que hacemos ahora es resolver el problema de los hogares. Entonces les voy a pedir que simplemente vean que pueden escribir la ecuación funcional de Bellman de este modo. Entonces acá tenemos la función de valor. En función de S, entonces S van a ser los estados. ¿Y cuáles serían los estados? El estado sería la deuda en el periodo T, el stock de capital en el periodo T y todas las variables que no controlamos como la secuencia de impuestos, eh, y obviamente los estados controlables también. Pero los estados serían el stock de capital en el periodo T, la deuda en el periodo T y el Z, que sería el shock productivo que hemos dicho que es la fuente de incertidumbre de esta economía. ¿Ok? Entonces, tratamos de maximizar esta expresión. Entonces, practiquen para ver que efectivamente pueden escribir esto de este modo. La función de valor la escribimos de este modo acá. Y sujeto a la restricción que hemos puesto aquí, simplemente lo que hacemos es por notación, como hemos dicho antes, cuando tenemos algo en el periodo T, lo colocamos simplemente como la serie, y en el periodo siguiente lo colocamos con un prima, ¿no es cierto? Entonces, si quieren lo colocan como BT más 1, KT más 1, pero acá lo hemos colocado como B' y K', simplemente para decir el stock de capital del próximo periodo. Porque recuerden que en la ecuación funcional de Bellman estamos tomando nuestras decisiones de hoy día respecto al resto de nuestra vida. Y el resto de nuestra vida va a estar dado por la decisión que tomamos respecto a cuánto acumulamos de deuda y cuánto acumulamos de capital. Sabemos que eso va a afectar las posibilidades de producción y de consumo del próximo periodo.
y del próximo periodo en adelante, ¿sí? Entonces, si resuelven este problema, ¿cuáles son las variables de control acá? Las variables de control acá son qué es lo que decide la gente. El agente decide cuánto consume, el agente decide cuánto ofrece de trabajo. El S era todas las variables de estado. El S eran todas las variables de estado, ¿sí? Todas las variables de estado. Entonces, ese en este caso, como les decía, serían el, eh, la deuda en el periodo T, porque está fija del periodo anterior, esta cosa viene del periodo anterior, el stock de capital, porque esto es lo que decidimos el periodo anterior, que íbamos a traer al periodo T para que se produzca en el periodo T, ¿no es cierto? Obviamente los impuestos son variables de estado, y el shock productivo también es una variable de estado. Todas las demás son variables de estado controlable, ¿ok? Entonces, tenemos que decir cuánto consumimos, tenemos que decidir cuánto trabajamos y tenemos que decidir cuánto de capital llevamos al próximo periodo y tenemos que decidir cuánto de deuda adquirimos, de deuda pública adquirimos en este periodo que va a vencer el próximo periodo. Entonces, deriven esto respecto a C, derivan respecto a H, derivan respecto a, a B' y derivan respecto a K'. Entonces, háganlo ustedes con calma en la casa y van a ver que esto es así. Ahora, lo que va a ocurrir ahora es que vean que, como estamos en un problema con incertidumbre, estamos colocando entonces acá la esperanza condicional a la información que tenemos en el periodo actual respecto a la función de valor del próximo periodo. Entonces acá es todo lo que va a ocurrir en el futuro condicional a la información que tenemos en el periodo actual. Y por lo tanto, toda la restricción que teníamos antes, este lambda, entonces el multiplicador de Lagrange asociado a esta restricción. ¿Sí? Es el multiplicador asociado a esta restricción. Y entonces lo que tenemos acá es que la utilidad marginal de consumo es simplemente el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción. Y como ven acá, entonces lo que vamos a tener es que en la decisión respecto a cuánto de deuda demandamos hoy día. Entonces, lo que estamos tomando en cuenta es que sacrificamos consumo hoy día y el sacrificio del consumo hoy día tiene que estar dado por cuánto vamos a poder consumir en el próximo periodo, que va a estar dado por este lambda prima, que es la utilidad marginal del consumo del próximo periodo, y la compensación que nos tienen que dar, que sería el retorno bruto que tenemos por eso, descontado por el factor de descuento, porque, como hemos dicho antes, el presente no es igual de valorado que el futuro. Y a su vez, como no sabemos lo que va a pasar en el futuro, este es el valor esperado de esta parte de acá. Y lo mismo ocurre con el estado de capital. Decidimos cuánto de consumo vamos a sacrificar hoy día en forma de llevar capital al próximo periodo y eso tiene que estar dado por nuestro factor de descuento, por cuánto valoramos la utilidad marginal del consumo del próximo periodo y por otro lado por la compensación que nos tienen que dar por haber hecho esto. ¿Cuál va a ser la compensación? La compensación va a tener que tomar en cuenta los efectos que tiene vean, lo que hago es derivar esto respecto a KT más 1, ¿no es cierto? K el próximo periodo. Entonces, el próximo periodo va a haber acá un impuesto y va a haber una tasa de interés del próximo periodo. Y por eso acá tengo la tasa de interés del próximo periodo y el impuesto del próximo periodo. ¿Sí? Y a su vez acá también el próximo periodo va a aparecer en la próxima restricción, la restricción del próximo periodo, va a aparecer un 1 menos delta K' y por eso que acá aparece el 1 menos delta de acá. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, estas son las condiciones de optimalidad del agente privado. El agente privado entonces decide cuánto consume, cuánto de ocio demanda o cuánto de trabajo tiene que hacer. Y acá está la restricción de el conflicto que tiene entre ocio y trabajo, ¿no es cierto? Entonces acá está la utilidad marginal del ocio, que es positiva, ¿no es cierto? Porque el ocio es un bien. Entonces acá nos está diciendo cuánto de ocio, cuánto de unidad marginal adicional de ver televisión vamos a sacrificar, ¿no es cierto? Y eso tiene que sacrificarse de modo tal que nos tiene que compensar marginalmente para que dejemos la unidad marginal de ocio por llevar una unidad marginal de trabajo. Entonces, ¿cuál es el pago marginal que nos entregan al trabajo? El pago marginal que nos entregan por el trabajo es el salario neto del impuesto que nos cobran, ¿no es cierto? Acá no ganamos solamente W, sino que ganamos W por 1 menos tau, porque acá nos están cobrando un impuesto, nos quitan parte de la ganancia de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y esa parte entonces la vamos a decidir en términos de consumo, ¿no es cierto? Esto es lo que nos entrega consumo. Trabajamos para consumir. Y por lo tanto, acá estamos viendo cuánto ganamos en términos de consumo por trabajar un poquito más, sacrificando un poco de ocio. ¿Sí? Bien, estas entonces son las decisiones de los agentes. Y como ven, los impuestos son distorsionadores porque van a afectar cuánto de ocio demandamos o cuánto de trabajo ofrecemos y van a afectar también cuánto de
capital acumulamos, ¿no es cierto? Se aumenta el impuesto, va a cambiar nuestra decisión de acumulación de capital, se aumenta el impuesto al trabajo, va a cambiar nuestra decisión de cuánto trabajamos, ¿ok? Por otro lado, las empresas maximizan esta función estática que hemos dicho y por lo tanto lo único que hacen es igualan la productividad marginal del capital a la remuneración al capital, igualan la productividad marginal del trabajo a la remuneración al trabajo. Entonces, productividad marginal del capital igual a salario real, productividad marginal del trabajo o del capital igual al retorno al capital y productividad marginal del trabajo igual al salario. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las firmas también tienen que hacer un balance entre contratar un poco más de trabajo, al contratar un poco más de trabajo van a poder producir algo más, pero contratar un poco más de trabajo tiene un costo, que es el salario que tienen que pagar. Entonces lo que van a hacer es que van a contratar unidades de trabajo hasta el punto en el que lo que aporta ese trabajo sea compensado por el costo que tienen, que en este caso es su salario. Y lo mismo ocurre con el stock de capital. Entonces todas estas son las decisiones en el margen que hemos dicho que son uno de los grandes aportes que hacemos como economistas respecto a la forma en que óptimamente deben tomarse decisiones, compensar costos y beneficios por un lado y tomar decisiones marginales. Nosotros sacrificamos algo hasta el punto en el que estemos indiferentes entre sacrificarlo o no sacrificarlo. Nosotros contratamos algo hasta el punto que estemos indiferentes entre contratar y no contratar. ¿Sí? Y estas serían justamente las decisiones que tenemos aquí. Bien, y con esto entonces debiésemos resolver el problema descentralizado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más tarde cómo resolvemos. Veamos cómo se ve el problema centralizado. Y en el problema centralizado, como hemos dicho, lo que ocurre es que ya internalizamos todo lo que hemos dicho antes. Los beneficios vienen dados por esta ecuación de acá. em, y, y los impuestos son distorsionadores. Antes de eso había una pregunta, me preguntaban por qué, y es una buena pregunta, por qué las firmas no consideran la depreciación en sus funciones de primer orden. Porque lo que estamos haciendo acá es asumir que el que toma la decisión de inversión, entre comillas, o quien está decidiendo cuánto de capital lleva el próximo periodo, es el hogar, no es la firma. El dueño del capital acá es el hogar, no es la firma. El capitalista, entre comillas, es el hogar, el dueño del capital, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, lo que está ocurriendo acá es que el que internaliza cuánto de capital le queda es el hogar. El que usa el capital es la firma, pero el que toma decisión de cuánto capital llevar al próximo periodo es el hogar. Ahora ustedes me dirán, ¿qué ocurriría si es que la decisión de inversión la toma la firma y no la toma el hogar? Y la respuesta que les doy es que estas decisiones marginales no van a cambiar. Se puede demostrar esto, si quieren les paso un apunte para demostrar eso. Si la decisión de inversión la tomase la firma, entonces este equilibrio va a ser básicamente el mismo, solo que ahora, obviamente, como dice su compañero, la depreciación del estudio de capital va a aparecer en la condición de primer orden de la firma, porque la firma ahora va a tener una decisión intertemporal. La firma va a tener que decidir cuánto de capital lleva el próximo periodo, ¿no es cierto? O cuánto capital demanda para el próximo periodo. Y ahí va a haber una decisión intertemporal que tomar. Y por lo tanto, entonces, el problema de la firma va a ser un poco más complicado, porque el problema de la firma va a ser un problema intertemporal también. Entonces, si desean, puedo enviarles un apunte respecto a la equivalencia de estas dos cosas. Por ahora, simplemente, para hacer la cosa más simple, asuman que el que está tomando la decisión de inversión es el hogar, pero como les digo, no van a haber grandes diferencias respecto a los resultados que vamos a obtener si es que las decisiones de inversión las tomase la firma. ¿Estamos, Álvaro? Bien. ¿Ok? Bien, entonces ahora asumamos que tenemos ahora el planificador central o el dictador benevolente, entre comillas, si quieren, y este señor lo que hace es que toma en cuenta que tiene la función objetivo es maximizar lo mismo que quiere maximizar el hogar, solo que toma en cuenta todas las distorsiones, las internaliza y por lo tanto ya no son distorsiones, etcétera, y maximiza esta función objetivo sujeto a esta restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el planificador central? Tiene que decir cuánto consumir. Entonces acá no es el hogar, sino simplemente decide cuánto se consume en esta economía, como si pudiese hacer una orden en cuánto se consume, cuánto se invierte, cuánto esto de capital se acumula y cuánto se trabaja. Acá no hay mercado de estas cosas porque obviamente yo demando y yo ofrezco, entonces yo internalizo todo, ¿sí? Y no hay deuda pública y no hay transferencias porque
porque yo me presto a mí y por lo tanto yo no necesito tomar en cuenta este B, ¿no es cierto? Lo que era demanda acá es oferta acá y lo mismo ocurre con el trabajo y el capital por este lado, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, si maximizamos esto, sujeto a esta restricción, escogiendo cuánto de capital, cuánto de empleo y cuánto de consumo, tenemos la secuencia de consumos, entonces vamos hagan esto ustedes con calma en su casa, si este sería el problema de maximización que tenemos, entonces estos son los resultados que obtenemos. La utilidad marginal de consumo es el multiplicador asociado a esta restricción. Recuerden que este lambda es distinto a este lambda porque este lambda es de esta restricción presupuestaria y este es de esta otra restricción presupuestaria, ¿sí? Y acá, como ven, la decisión de trabajo y ocio no toma en cuenta el impuesto distorsionador, ¿sí? Porque no hay ninguna distorsión acá, ¿sí? La distorsión es internalizada. Y lo mismo con la acumulación de capital. Entonces acá hay una diferencia en esta condición de optimalidad en el equilibrio descentralizado con esta restricción, perdón, y esta condición de optimalidad con esta. Entonces, la acumulación del estado de capital en la economía centralizada va a ser distinta a la acumulación de capital de la economía descentralizada. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, la otra cosa que podemos hacer es lo mismo que hemos hecho antes, es simplemente ahora definir en nuestra etapa 3 las condiciones de market clearing en la economía descentralizada. En la economía centralizada no hay ningún market clearing porque no hay mercado de esto, es simplemente el dictador o el planificador eh, benevolente, entre comillas, que lo que está haciendo es decidir cuánto se consume, cuánto se emplea, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Y acá estamos asumiendo que este planificador no tiene una agenda propia, sino que es tan buen tipo que en lugar de preocuparse de sus intereses, de la probabilidad de ser reelecto o lo que fuera, lo que le interesa es maximizar la función de utilidad del individuo y además no solo es tan buen tipo, sino que además es tan perceptivo que conoce perfectamente la personalidad del individuo y sabe cuál es la función objetivo que tiene el individuo, sabe exactamente cuál es la función de producción y puede utilizar la función de producción de exactamente igual manera que lo utilizarían las firmas. Acá hay muchos supuestos respecto a este planificador central y por lo tanto obviamente es simplemente un ideal teórico entre comillas, ¿no es cierto? Porque nos dice qué es lo que ocurriría en ausencia de distorsiones, ¿sí? Que obviamente no ocurre en la práctica, porque las distorsiones están, ¿ok? Entonces, en el equilibrio descentralizado sí hay mercados. ¿Cuántos mercados hay? Hay 4 mercados. Hay el mercado de la deuda pública, hay el mercado de trabajo, hay el mercado de capital y hay el mercado de bienes, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, si ustedes hacen lo mismo que hemos hecho en la anterior clase, que es consolidan las restricciones por el lado de fuentes y usos de fondos, de hogares y de firmas y de gobierno, si las consolidan las restricciones, van a tener que llegar a esto. Entonces, por acá tienen la oferta de deuda, la demanda de deuda en el periodo T más 1, la oferta de deuda en el periodo T, la demanda de deuda que vencía en el periodo T. La oferta de trabajo por parte de los hogares, la demanda de trabajo por parte de las firmas o las empresas, la oferta de capital por parte de los hogares, la demanda de capital por parte de las empresas, la oferta de bienes por parte de la empresa, la demanda de bienes por parte de el sector privado en este caso, y recuerden que si hubiese habido gasto de gobierno acá, también debería aparecer un menos G sub T. Entonces hagan ese ejercicio en el que incorporan el gasto de gobierno, pero esto debería ser trivial. Y obviamente entonces los excesos de demanda debiesen a ser iguales a cero para que todos los mercados tengan equilibrio, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cómo definíamos el equilibrio competitivo? El equilibrio competitivo lo definimos solamente para la economía descentralizada. En la economía centralizada no tiene sentido hacerlo porque hay distorsiones y el equilibrio competitivo no va a ser el resultado de la economía centralizada, justamente por la presencia de las distorsiones. Entonces, el equilibrio competitivo va a ser otra vez un equilibrio competitivo secuencial, va a ser una secuencia de las variables de estado controlable, que en este caso son el retorno al capital, el retorno por la deuda pública y el retorno por el trabajo, ¿no es cierto? Y las decisiones que tienen que tomar tanto los hogares como las empresas respecto a cuánto consumir, cuánto de deuda pública demandar, cuánto de stock de capital ofrecer y demandar por parte de las empresas y por parte de los hogares, y cuánto de trabajo ofrecer y demandar por parte de empresas y hogares respectivamente, ¿sí? ¿Qué es lo que debería hacer esto entonces? Que la secuencia de las variables de estado controlable, dada esta secuencia, las decisiones de consumo, de deuda, de stock de capital y de trabajo resuelven el problema de optimización de los hogares, es decir, resuelven estas 4 condiciones de primer orden, ¿sí? Satisfacen estas 4 condiciones de primer orden. Por otro lado, que dadas las variables de estado,
las decisiones de capital y de trabajo por parte de las empresas, resuelven las condiciones de primer orden de las empresas, que serían estas de acá, ¿no es cierto? Satisfacen las condiciones de primer orden. Y finalmente, a su vez, que dada todas estas cosas de acá y dadas las decisiones de los hogares y las empresas, los mercados se vacían. Es decir, que no hay exceso de demanda en el mercado de deuda, no hay exceso de demanda en el mercado de trabajo, no hay exceso de demanda en el mercado de capital y no hay exceso de demanda en el mercado de bienes, ¿no es cierto? Y este sería el equilibrio competitivo. Ahora, una pregunta que nos podemos querer hacer es, ¿cuáles son las diferencias entre el equilibrio competitivo y el equilibrio en una economía centralizada? Y obviamente, una cosa que parecería ser como obvia, pero que valdría la pena rescatar, es que si es que hacemos que los impuestos sean cero, si es que hacemos que los impuestos, que no hayan impuestos distorsionadores, entonces lo que va a ocurrir es que las condiciones de primer orden que salen acá van a ser exactamente iguales a las condiciones de primer orden que salen acá. Una vez que igualamos que el trabajo tiene que ser igual a la productividad marginal del trabajo y que el retorno del capital tiene que ser igual a la productividad marginal del capital, vamos a ver que cuando el Tao es cero, estas condiciones de primer orden de los hogares van a ser exactamente iguales a las condiciones de primer orden del equilibrio centralizado. Lo que eso quiere decir es que cuando no existen distorsiones, el equilibrio competitivo va a ser igual al equilibrio centralizado y por lo tanto el equilibrio competitivo va a ser Pareto óptimo. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que el equilibrio centralizado internaliza que los impuestos distorsionadores son devueltos de algún modo o son entregados de algún modo, en este caso por transferencia de suma alzada. Otra vez, puede ser que no se devuelva todo, puede ser que parte el gobierno lo destine a hacer estatuas o lo que fuera que hace con el gasto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, puede ser que no se ha devuelto todo, pero la parte distorsionadora es eliminada si es en la parte centralizada. ¿Qué va a ocurrir entonces? Lo que ocurre entonces es que a medida que los impuestos sean distintos de cero, en una economía competitiva, en una economía descentralizada, las decisiones de los hogares van a verse afectadas por los impuestos y las decisiones de las empresas, si es que los impuestos, por ejemplo, estuviesen pagados por las empresas, estarían también afectadas por los impuestos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Se puede demostrar de un modo relativamente simple, es que el estado de capital, el nivel de producto y el consumo van a verse deteriorados por el impuesto, ¿no es cierto? O los impuestos. En este caso, por ejemplo, el capital, se puede demostrar que el estado de capital de estado estacionario, y se define el de estado estacionario como cuando el estado de capital, a lo que el estado de capital converge en el largo plazo, cuando KT más 1 es igual a KT, igual a K estrellita, digamos, que sería cuando el estado de capital no cambia en el tiempo. En ese caso, si es que nosotros resolviésemos esto aquí, que sería simplemente esto de acá, es asumir que en estado estacionario nada cambia. Entonces, lo que acá parecía como lambda prima va a ser igual a lambda estrella, que es igual a lambda. Entonces, sabemos que los lambdas sean iguales. Sabemos que todos los lambdas sean iguales y tomamos esta ecuación de acá y toda la expresamos en función del estado estacionario. Entonces, nosotros podemos comparar cuál es el efecto que tiene el colocar un impuesto. Y si comparamos cómo afecta la condición de primer orden, cómo afecta la productividad marginal del capital, el tener un impuesto, obviamente lo que va a ocurrir es que el impuesto va a afectar negativamente a la acumulación de capital. Cuanto mayor sea el impuesto a las ganancias de capital, menor va a ser la acumulación de capital. Y esto hace como bastante sentido lógico, ¿no es cierto? El sentido lógico es que un impuesto es un costo y un costo es un mal, ¿no es cierto? Entonces, todo impuesto va a eh, hacer menos atractivo hacer algo. Ese es el objetivo de un impuesto. Un impuesto penaliza hacer algo. Entonces, por ejemplo, un impuesto yo qué sé, al consumo de bebidas alcohólicas, lo que hace en el margen es que hace menos atractivo consumir bebidas alcohólicas, entre comillas, si quisiésemos beber o fumar o un impuesto a la gasolina o lo que fuera, hace, como es un costo, hace que demandemos menos de eso. Y lo mismo ocurre acá. El impuesto al capital lo que hace es que distorsiona las decisiones de acumulación de capital y por lo tanto hace que sea menos probable que querramos acumular capital. ¿Sí? ¿Ok? Entonces lo que ocurre en este caso es que obviamente el impuesto sancionador genera menor acumulación de estado de capital. Al haber menor acumulación de estado de capital, hay menor inversión. Al haber menor inversión, hay menor producción. Y al haber menor producción, hay menor consumo también. Entonces, y obviamente menor bienestar también. ¿Ok? Entonces, los impuestos distorsionan las decisiones de los agentes y los impuestos deterioran el bienestar de los individuos.
Y otra cosa que también ocurre en este caso es que los impuestos obviamente hacen que el equilibrio competitivo ya no sea Pareto eficiente. Es decir, que dadas las distorsiones que ocurren, el equilibrio competitivo no va a ser Pareto óptimo. Y esto es como obvio acá, porque si es que comparamos estas ecuaciones que hemos dicho acá, la ecuación de acá, la del trabajo y la de acumulación de capital, vemos que el impuesto acá está afectando a las decisiones de trabajo y está afectando a la decisión de acumulación de capital, y por lo tanto el trabajo óptimo y el estado de capital óptimo en una economía en la cual no está este impuesto o no está distorsionando este impuesto, va a tener repercusiones distintas. Y por lo tanto, obviamente, el equilibrio competitivo ya no va a ser Pareto óptimo. ¿Qué sería Pareto óptimo? Óptimo el internalizar el efecto de los impuestos o no tener impuestos, ¿no es cierto? Pero acá, como ven, lo que hace que el equilibrio competitivo ya no sea Pareto óptimo no es una característica propia del equilibrio competitivo, ¿sí? ¿Ok? Sino que es la distorsión la que crea eso. Antonia pregunta, si el equilibrio competitivo en el modelo centralizado sí sería Pareto óptimo. Sí, el problema es que obviamente el equilibrio competitivo no puede ocurrir en el modelo centralizado. ¿Por qué no puede ocurrir en el modelo centralizado? Porque el modelo centralizado es como que hemos eliminado que haya mercados, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, obviamente, no es un equilibrio competitivo, porque acá no estamos teniendo a los agentes atomísticamente tomando decisiones. Estamos teniendo a un dictador, entre comillas, que está decidiendo cuánto se consume, cuánto se invierte, cuánto se produce, y está tomando en cuenta las distorsiones que generaba la recaudación, por un lado, y la entrega de esos recursos por el otro. Entonces, el equilibrio competitivo es Pareto óptimo en ausencia de estas distorsiones. ¿Ok? Y el equilibrio competitivo, que es lo que vivimos en la vida real, exceptuando en los casos en los que tengamos un dictador, que generalmente, lamentablemente, no es muy benevolente, y por lo tanto, la solución centralizada es como una idealización de este caso, en el que estamos asumiendo que el dictador mm, mm, no solo conoce la estructura de la economía, sino que es tan buen tipo que no tiene una agenda propia, sino que trata de maximizar nuestra función de utilidad. Entonces, en este, como benchmark, entre comillas, ideal, llegamos a lo que podría ser un equilibrio en ausencia de distorsiones. Eso es lo que podríamos decir, nuestra mejor interpretación del equilibrio centralizado. Obviamente no es lo que va a hacer, lo que va a hacer es el equilibrio competitivo o el equilibrio descentralizado. Es el equilibrio en el que hay distorsiones y esas distorsiones afectan las decisiones marginales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, acá, el culpable, entre comillas, de que no alcancemos la eficiencia en sentido de Pareto, no es el equilibrio competitivo, sino es la distorsión. Es la distorsión la que hace que esto no ocurra. ¿Ok?